El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. La charla de hoy es con Isis Tíjaro. Ella es antropóloga de la Universidad de los Andes, experta, escuchen esto, en derechos menstruales y creación de la organización ETIET, quien promueve la autonomía femenina y la educación menstrual en nuestro país. Hoy en entrevistas, la importancia de hablar sobre la salud menstrual en Colombia, un tema que a veces no tocamos y no ponemos sobre la mesa a nivel periodístico y mucho menos a nivel familiar. Isis, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esta invitación, qué rico estar acá. Bueno, Isis, digamos que seguimos sintiendo que hablar de la menstruación en nuestro país es un tabú. Hablar de la menstruación en general es un tabú, no es un tabú como lo era hace 15 años, digamos que ya ha ido avanzando este diálogo, ya ha sido un tema que se ha puesto al centro de la mesa de muchas organizaciones, de muchos movimientos. Sin embargo, seguimos viviendo bajo el estigma menstrual, ¿no? Y la menstruación es algo de lo que poco se habla, que más de la mitad de la población vive y habita. Y si bien pertenece a la vida íntima de quienes menstruamos, también es algo que tiene que ver con el gozo pleno de varios derechos humanos y por eso digamos que viene toda la creación de la Agenda por los Derechos Menstruales. Sí, y de eso hablaremos en unos instantes, pero es bien importante que la audiencia entienda y se quede conectada con nosotros porque es un tema que, ojo señores, no solamente es de las mujeres, también le corresponde a los hombres. Y yo he escuchado en muchas ocasiones hombres que dicen, uy, no, que tienen hijas. Es que eso es un tema de las mamás. Y eso no es tan cierto. Y lo digo yo como mujer, que no hay nada más bello que poder hablar con el papá o con el hermano o con el esposo, incluso sobre la menstruación. Así es un tema que le compete a todos, a todas, a todas las personas, porque el estigma menstrual finalmente es algo que se creó y se consolidó colectivamente. Entonces hay que empezar a transformarlo de manera colectiva. Es por esto que la educación menstrual debe estar enfocada a personas que menstruan y personas que no menstruan. Como lo dices, también hay padres cuidadores, hay parejas. Y si bien quienes vivimos la menstruación tenemos, digamos, acceso a una información muy básica, es importante que empecemos a construir espacios en los que podamos hablar de esto abiertamente, que podamos hablar de la salud hormonal, menstrual y ovulatoria, que podamos comprender qué significa menstruar y digamos que esa ha sido un poco a lo que he dedicado la investigación que llevo haciendo más de una década y es escuchar esas narrativas de qué significa menstruar y estar privada de tu libertad, qué significa menstruar y estudiar en una universidad privada, qué significa menstruar en un lugar en donde no cuentas con una infraestructura adecuada o acceso al agua para hacer gestión de tu vivencia menstrual, qué significa menstruar cuando el sistema de salud, por ejemplo, no tiene una respuesta para tu cólico incapacitante y eso no permite que mantengas una vida laboral estable, ¿no? Entonces es empezar a hacernos la pregunta por la menstruación más allá del producto que utilizas para recolectar o absorber tu sangrado, o más allá de si el producto que usas tiene un impacto ambiental positivo o negativo, es también pensar, primero pensemos en la salud, en la educación. ¿Por qué es importante cambiar esa narrativa o ese código cultural sobre la menstruación? Y es porque, ¿qué pasa cuando le empezamos a decir a nuestras niñas, tienes tu primer sangrado, significa que estás creciendo sana, que tu cuerpo está conectando, que tu sistema endocrino está bien? Claro, pero eso no pasa. Claro. A la niña lo primero que le dicen es, cuidado. Usted puede de ahora en adelante quedar embarazada. Exacto. Oh, qué error. Ese es el cambio que necesitamos generar. Cuando le empezamos a decir a nuestras niñas, está sana y seguimos custodiando sus infancias, porque ¿qué es lo que pasa actualmente? Te volviste mujer a los 11 años, sí, ya puedes quedar embarazada y dejamos de custodiar esas infancias para custodiar la virginidad, por ejemplo. Y eso tiene unas consecuencias en
la creación de tu proyecto de vida, en tu identidad, en la forma en la que habitas también, por ejemplo, tu vida escolar. Hablar sobre derechos menstruales significa hablar sobre equidad, sobre igualdad de condiciones también. Isis, hay mucha tela para cortar en este tema, por supuesto, tema que, insisto, nos interesa a todos, sin importar si usted nos está viendo y escuchando en un municipio, en una vereda o en una ciudad. Es un tema de conocimiento general, pero hagamos pedagogía. ¿Qué tendría que decirle un padre o una madre o un cuidador a una niña que tiene su primera menstruación? ¿Cómo debería ser ese primer diálogo? Bueno, lo primero es tener ese primer diálogo antes de que llegue esa primera menstruación. Creo que ese es un error recurrente y es que seguimos hablando con nuestras niñas el día que ocurre. Entonces es importante empezar esas charlas, esos diálogos previo a que llegue esa menarquia o ese primer sangrado. Ese sería como el primer consejo. ¿Qué tipo de diálogo ¿Qué tipo de diálogo tener? sería? ¿Qué temas? Hacia la salud, por ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando? Quitarle el protagonismo a la sangre menstrual y darle un protagonismo al ciclo. Eres una persona que está ciclando, no solamente el sangrado te está hablando de tu cuerpo, los otros flujos que tú estás teniendo en las diferentes fases de tu ciclo hormonal, menstrual y ovulatorio también te están hablando sobre tu salud. Tu ciclo hormonal, menstrual y ovulatorio es un signo vital de salud, no significa que eres una mujer, significa que estás creciendo sanamente, que tu cuerpo te está respondiendo, que está orquestado todos tus sistemas, porque si no hay una menstruación, pues no hay una ovulación o viceversa. Es también empezar a cambiar esa noción binaria de me llegó, no me llegó, me duele, no me duele, y empezar a inscribirnos dentro de la comprensión de lo cíclico. Claro, pero a las niñas, digamos que eso, yo que soy mamá, les entra por aquí, les sale por aquí. Un diálogo concreto, Isis, que debamos tener las madres con las niñas y madres que de pronto no tengan la formación que usted tiene. Por ejemplo, ¿qué significa, de dónde viene tu sangre menstrual? Porque la creencia más arraigada es del óvulo no fecundado. Eso es como lo que te responden en la mayor cantidad de espacios donde preguntas Y lo que dice la biología. Exacto. Y finalmente no, la sangre menstrual proviene de la capa más interna del útero, es el desprendimiento del endometrio, y ese es el origen de tu sangre menstrual, que no es la misma que corre por las venas y por las arterias, es otro tipo es un tejido. Eso es una primera explicación. A las niñas tenemos que empezar a hablarles también de su cuerpo, empezar a hablar de la vulva, no de la vagina queda dentro de nuestro cuerpo. Entonces es hablar de anatomía básica, que muchas veces, como tú dices, las mamás no tenemos tampoco estas herramientas para hablar, porque históricamente tampoco hemos tenido espacios de educación menstrual, más allá del uso de una toalla higiénica. Entonces, ¿qué tendríamos que hablar con nuestras niñas? Sobre nuestra anatomía, de dónde viene nuestra sangre menstrual y cómo, claro, puedes quedar embarazada, pero esa no es la única función de tu sangrado menstrual, y cómo el dolor no es normal. Tenemos una normalización del dolor que hace que las mujeres y adolescentes lleguen a diagnósticos muy tardíos sobre diferentes condiciones y desequilibrios en su salud. Cuando tú le enseñas a tu hija a hacer un seguimiento de su ciclo, no solamente centrado en cuándo te llega, sino en qué fase de tu ciclo estás, de acuerdo a cómo se siente tu cuerpo, porque la información está en tu cuerpo. Si tú le entregas ese hábito a tu hija, ella va a poder crecer entendiendo qué es regular y normal en su propio ciclo, y cuando identifique un posible desequilibrio o irregularidad en cualquiera de sus fases, puede consultar y se abre una gran posibilidad de llegar a un diagnóstico temprano de diabetes, de ansiedad, de hipotiroidismo, porque cuando empezamos a comprender que el ciclo hormonal, menstrual y ovulatorio es un signo vital de salud, pues entonces ahí empezamos a entender esa llave que nosotras tenemos también para comprendernos a nosotras mismas. Isis, y no sé si muchas de las mujeres que me están viendo y escuchando coincidan conmigo, pero uno a veces tiende hasta a sentirse culpable cuando menstrua, ¿no? Como, me llegó, ¿no? O sea, y como un tema de vergüenza. ¿Cómo romper con esa condición y con ese hábito que tenemos las mujeres? Yo siento que es un ejercicio colectivo que tenemos que hacer las mujeres, los hombres, las personas no binarias, en cambiar esa narrativa y esa comprensión desde dónde estamos asumiendo y comprendiendo la vivencia menstrual.
La menstruación siempre fue invisibilizada. Es más, todavía escuchas algunas narrativas en familias donde dicen es que mi hija se enfermó, mi nieta está Así enfermita, está enferma. No, no está enferma. Exacto. Pero entonces, ¿de dónde viene esa comprensión, no? Y es como de la menstruación como un desecho de nuestro cuerpo, no como el primer alimento de la especie humana. O sea, solamente como ese cambio de comprensión y de narrativa es lo que va a permitir que nosotras también podamos habitar espacios laborales libres de estigma menstrual, que el espacio público también tenga en cuenta las vivencias menstruales, por ejemplo, las baterías de baños públicos en la ciudad. No todas las mujeres que transitan en el espacio público tienen esos 500 o 1000 pesos para que les presten el baño, por ejemplo. Entonces, siento que cambiar el estigma menstrual y transformar esa narrativa sobre la menstruación es un ejercicio de hacerse la pregunta sobre qué significa menstruar a nivel íntimo, pero también cuáles son las implicaciones que esto tiene en tu salud emocional, en tu salud mental, en tu salud fisiológica y cómo empezamos a llevarlo hacia la comprensión de esta vivencia desde la salud y no desde el estigma o la restricción o un cuerpo que está defectuoso y todo el tiempo tiene que estar siendo asistido, ¿no? Sí. Me genera mucha curiosidad saber cómo llega usted a este punto de la investigación, porque usted es antropóloga y cómo salta y llega a este tema, del cual por supuesto es muy importante hablar y qué bueno que lo hace usted, porque alguien tiene que hacerlo, pero me cuenta eso después de la pausa. Claro que Ya sí. volvemos, esto es Entrevistas con Alma de País. Hola, Ma. ¿Cómo va todo por allá? ¿Sí se nota el cambio? Uy, claro, mija. En el primer año del cambio ya hay grandes avances. Imagínate que el gobierno compró un montón de tierra para reconocer los derechos del campesinado. Ahora el programa de alimentación escolar está ayudando a asegurar la alimentación de niñas y niños todo el año, hasta en vacaciones. Están llevando agua a municipios donde nunca había llegado. Y para completar, están entregando muchísimos subsidios de vivienda para la gente más necesitada. Es que definitivamente se nota el cambio. Estamos conversando con Isis Tíjaro, ella es antropóloga quien desde su posición e ideología ha ejercido su activismo social luchando por la educación y los derechos de la menstruación en Colombia. Gracias a su trabajo de investigación pues se han logrado cosas tan importantes en el país como la concientización precisamente de este hecho. Isis, habíamos quedado en el segmento anterior pues en una pregunta quizá que va más hacia la curiosidad ciudadana y es cómo usted, antropóloga, termina liderando este tipo de banderas. Bueno, pues todo empieza comprendiendo la vivencia menstrual desde la antropología del cuerpo femenino, cómo esa narrativa menstrual interviene en la construcción de nuestra identidad y la comprensión de nuestro cuerpo, pero también cómo resulta ser un obstáculo para la toma de decisiones autónomas e informadas. Y bueno, pues tengo mi primer embarazo a los 20 años, tomando anticoncepción hormonal. Ahí empieza como mi gran pregunta sobre mi relación con mi cuerpo, cómo esta anticoncepción, digamos, en este caso, como no funcionó, pero también empieza una reflexión muy íntima sobre cuál es esa relación que yo misma tengo con mi propio cuerpo y con mi propio ciclo. Y ahí empieza este camino de comprender desde la antropología cómo el estigma menstrual resulta ser un obstáculo para el gozo pleno de algunos derechos. Y ahí empiezo a hacer diferentes círculos de palabra con mujeres, empiezo a investigar con diferentes comunidades la forma en la que se comprenden y viven su ciclo hormonal menstrual y ovulatorio, y empiezo a abrir espacios de educación menstrual con madres e hijas. Luego este proceso se va a diferentes territorios, a diferentes comunidades, y todo empieza desde un lugar muy íntimo en el que el acceso a la información empezó a transformar mi propia vida. Y yo tomé la decisión de llevar esto a la mayor cantidad de personas. Claro, porque también hay que tener en cuenta que lo que para nosotros significa la menstruación no es lo mismo que significa, por ejemplo, para las comunidades indígenas. Exactamente. ¿Con qué se ha encontrado usted en ese trabajo?
Pues me he encontrado con lo que nos encontramos en nuestro país, es como esta diversidad cultural que existe y también cómo tenemos una tradición tan yerbatera, como sí tenemos una medicina que históricamente ha reconocido la vivencia menstrual y la ha atendido también desde esos saberes tradicionales, también pues con prácticas que de alguna u otra manera hacen, digamos, honor a la cosmovisión que tienen los diferentes pueblos indígenas. Por eso la educación menstrual tiene que tener enfoque diferencial, poblacional y de género. No puedes hablar de educación menstrual igual en un territorio urbano que en la ruralidad o en un territorio indígena, o con una persona que está migrando, o con una persona que trabaja en un cultivo de flores, o digamos que es importante comprender que la vivencia menstrual está atravesada por el contexto en el que vivimos. Se habla de los derechos menstruales. ¿Cuáles son esos derechos? Por ejemplo, el acceso al agua limpia y potable para acompañar tus rutinas menstruales. Imagínate tú o tu hija menstruando sin acceso al agua. Eso es un derecho. Tener acceso a información sobre todos los elementos que tienes para absorber y recolectar el sangrado menstrual. Hoy en día conocemos el tampón y la toalla, parcialmente la copa menstrual, pero existen más de 10 alternativas. ¿Qué otras? Por ejemplo, el disco menstrual, la copa menstrual, la esponja marina, la ropa interior menstrual, los tampones que son reutilizables, las toallitas de tela que pues son la más antigua, pero hoy las hacen cortadas divinas, con telitas lindas, ganchitos. Y es entender que no solamente tienes alternativas descartables, pero tampoco es demonizar el uso de las alternativas descartables, porque hay que entender el contexto en el que estamos trabajando o estamos llevando esa educación menstrual. Por ejemplo, ahora con este boom de la copa menstrual, que es una alternativa que resulta ser muy ecológica y muy económica en el mediano y en el largo plazo, una sola copa menstrual te dura 10 años. Sí. Uno de entrada tendería a pensar pues, que esa es la solución para llevar a muchos territorios, pero antes de llevarlas es importante preguntarte si estas personas tienen acceso a estufa, por ejemplo, para calentar el agua y poder esterilizar su copa, si el agua del río que está cerca está limpia y todavía pueden lavar ahí como la toalla de tela, o si esta agua ya tiene muchos disruptores endocrinos que van a tener un efecto inmediato en su salud hormonal, menstrual y ovulatoria. Entonces creo que es hacerse la pregunta también por el contexto en el que se están teniendo esas vivencias menstruales. No, y el solo hecho ya de poner sobre la mesa, sobre la conversación nacional, este tema pues es muy importante, porque si cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos hemos preguntado realmente si una niña que vive en el campo tiene la posibilidad de ir a su colegio, un colegio que seguramente tendrá un baño sin puertas. Exacto. ¿Cómo hace para ir, no? En su época de menstruación y tratar de hacer ahí todo su aseo? Es muy difícil, es muy complicado, y son realidades que de repente ni usted ni yo nos habíamos puesto a reflexionar. ¿Qué pasa con esas niñas? Pues terminan no yendo al colegio. Puede haber un ausentismo escolar, se retrasan en sus asignaturas, y ahí vienen pues todos estos proyectos que se trabajan no solo en Colombia, que ya se están trabajando a nivel pues global, que es el tema de la licencia menstrual en contextos de escolaridad. Argentina es uno de los países que ya lo implementó. En Colombia hace poco fue como este debate sobre la licencia menstrual para contextos laborales. De eso se trata la agenda sobre asuntos menstruales, y es comprender cómo las condiciones tienen que ser dignas para habitar esas vivencias menstruales. Y nosotros en estos momentos, ¿cómo estamos como país realmente y como sociedad? Hubo una polémica de cara precisamente a las licencias menstruales y laborales, y creo que hoy en día están dadas las condiciones, ¿o no? Bueno, en nuestro país nosotros empezamos en el 2016, realmente con menstruación libre de impuestos. Fueron unas compañeras que en el marco de la reforma tributaria lograron exonerar del impuesto del IVA toallas y tampones. Esto primero ocurrió al 5% y después en el 2017 lograron la sentencia C-117 del 2018, donde se exoneró el impuesto del IVA, toallas y tampones. Después a esto se le dio una continuidad desde los activismos, desde pues como muchas campañas, movimientos, y finalmente salió la sentencia C-102 del 2021, en la que se exonera el impuesto a todos los implementos para absorber y recolectar la sangre menstrual. En Colombia también existe la sentencia T-398, en la que
habitantes de calle deben recibir implementos para absorber o recolectar su sangrado menstrual. De ahí nace el primer sistema de cuidado menstrual distrital en Latinoamérica, que lo tenemos en Bogotá. ¿Y se liderado. cumple? ¿Cumple Y se bien? está cumpliendo, está yendo, digamos, a las diferentes localidades. También hay una sentencia que garantiza el acceso a productos a mujeres privadas de su libertad. Y digamos que vamos en un avance que ha sido sembrar la Mesa Nacional por los Derechos Menstruales, que casualmente la sembramos durante el mes de julio del presente año, después de, digamos, venir trabajando en varias mesas con colectivas de base, con diferentes secretarías, escuchando múltiples voces, vivencias, Sí. porque no solo las niñas y las mujeres menstruan, por ejemplo, los hombres trans también menstruan, allí también hay una serie de derechos y unos obstáculos para el acceso a la salud hormonal menstrual y ovulatoria. ¿Y cuál es la pretensión de esa mesa? Es tener una ley integral por los derechos menstruales, que esto también pueda ser a nivel nacional, que no se quede en Bogotá, que podamos empezar a descentralizarlo, que podamos empezar a hablar sobre por qué la educación menstrual la vemos en 8º grado y no la podemos empezar a ver desde 4º grado por los derechos básicos de aprendizaje, por qué en el sistema de salud estamos llegando a diagnósticos tardíos y por qué no empezamos a incluir dentro de las rutas integrales de atención en salud más preguntas sobre la vivencia menstrual distinta a cuál fue la última fecha de su menstruación para descartar nuestro embarazo, pero ampliemos esto para que las personas que menstruamos tengamos más herramientas para llegar a esos diagnósticos tempranos, para dejar de normalizar estos dolores. Y la idea con esta mesa es poder llegar al proyecto de ley integral por los derechos menstruales en nuestro país. Bueno, pues ahí está, ella es toda una activista de los derechos menstruales en Colombia. Después de la pausa, hablemos del rol de los hombres en todo esto porque es bien importante. Ya volvemos en Entrevistas con Alma de País. Hoy conmemoramos otro año en nuestra historia y lo celebramos mirando hacia adelante. Un año escribiendo otra versión de futuro en la que se rompen todas las barreras. Un año demostrando que con solidaridad y empatía nuestros sueños son posibles. Un año con la esperanza de alcanzar la paz. Hoy celebramos el primer año del cambio. Colombia, potencia de la vida. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País. Hoy hablando con Isis Tíjaro. ¿De dónde es ese apellido, Isis? Bueno, este apellido es del territorio muisca, Tíjaro, y es uno de los últimos que quedan allí todavía vivos. Pero usted dice Tíjaro. Tíjaro, pues así crecí, pero realmente es Tíjaro. Es Tíjaro. Isis, estábamos conversando del rol del hombre en todo este tema de los derechos menstruales y de la condición en general de la mujer. ¿Cuál podría ser ese papel? Bueno, nosotros hablamos de vivencias menstruales de las personas que tenemos la menstruación y experiencias menstruales se refiere a las personas que no menstruan. Los derechos menstruales, por ejemplo, el derecho a la educación menstrual integral y de calidad, pues debe ser para personas con vivencias menstruales y con experiencias menstruales. Específicamente me preguntas por el rol de los hombres, es muy importante en esa transformación de la narrativa y en esa comprensión de la vivencia menstrual. Más allá de, eso es un tema de mujeres, ahí tienen las toallas higiénicas, es cambiar la comprensión de la vivencia menstrual, es cambiar las relaciones humanas también, ¿no? Porque como lo decíamos anteriormente, pues hay hombres que tienen hijas, los hombres tienen parejas, tienen colegas, tienen compañeras en sus aulas. Entonces, si solo cambiamos la narrativa desde las personas que menstruamos, la otra mitad de la población sigue incentivando el estigma menstrual. Y sobre todo con conversaciones, diálogos, frases como, ay, no está en sus días, ¿no? Porque de repente está uno, no sé, sensible. Más irascible. O cómo acabar también con eso. Acabar con mitos como, lo que usted decía, la niña se enfermó o no puede cocinar, ¿no? Porque se corta la sopa. O sea, entiendo que hace parte de las tradiciones, ¿no?, colombianas, pero pues no le suman al hecho.
también hace parte de esta gran desinformación en la que vivimos sobre nuestros ciclos menstruales. Digamos que el conocimiento que tenemos sobre nuestro propio ciclo es un conocimiento que habita en una zona gris. No hay una comprensión de la ciclicidad o de la salud hormonal menstrual y ovulatoria. Y creo que todo esto es una consecuencia de este proceso histórico en el que se consolida el cuerpo que menstrua como un cuerpo defectuoso, como un cuerpo enfermo, como un cuerpo que debe ser asistido. Y el cambio de esa narrativa es precisamente entender que la menstruación no es sucia, que no es un desecho del cuerpo, que es un tejido súper nutrido, que no huele mal. Y es en ese cambio de creencias en donde los hombres también pueden aportar en el desarrollo de esta agenda sobre asuntos menstruales. Y las mujeres, porque también somos voceras de eso. No, es que Exacto. no me puedo cortar el pelo porque estoy menstruando. Exacto. ¿De dónde salieron tantos mitos? Bueno, esos mitos salen esto se remonta atrás, muy atrás, desde el Paleolítico, cuando empiezan todas estas invasiones indoeuropeas. Para poder someter las comunidades, empiezan a someter lo más sagrado de estas comunidades matrísticas, que es el cuerpo predominantemente femenino, el cuerpo que gesta, el cuerpo que menstrua. Entonces se empieza a demonizar este cuerpo, primero apartando a las mujeres, luego empezando unas restricciones de ya no pueden hablar con el resto de la comunidad, ya no pueden cocinar, ya no pueden ir a cultivos, y así se empieza a construir cuando se hace ese cambio de la narrativa de las comunidades matrísticas a las comunidades matriarcales o patriarcales. Y es ahí donde se genera ese cambio y se empieza a enfermar y a ensuciar de alguna forma el cuerpo que menstrua. Usted ha trabajado, por ejemplo, en el Cauca, ha hecho mucha investigación con las mujeres NASA, que realmente pues, son educadoras menstruales y tienen una información legendaria. ¿Cómo ha sido esa experiencia con ellas? Pues muy hermoso. Yo creo que con todos los territorios y comunidades, independientemente si son indígenas o no son indígenas, el trabajo con las comunidades es muy importante, muy urgente y desde mi punto de vista muy nutridor, porque es un intercambio de saberes. Entonces, en el caso del Cauca, pues es también la comprensión de qué es esa jigra, qué es ese tejer el útero cuando llega tu primer sangrado, cuáles son esas restricciones que hay, pero también qué podemos hacer para que esas restricciones socioculturales sobre la menstruación se puedan trascender también respetando el código cultural. Entonces, te pongo un ejemplo, es como no pasar por un ojo de agua cuando estás menstruando, pero si para ir a tu escuela necesitas pasar por el ojo de agua, ¿qué podemos hacer? Entonces la solución que encontramos fue que las niñas pudieran llevar su medicina en su mochila para poder atravesar el ojo de agua cuando están menstruando. Porque ¿qué pasa según esa tradición? Se seca el ojo de agua, ¿sí? Igual que si vas al cultivo, entonces secas el cultivo. Claro, ¿no? es respetar la tradición, pero encontrar una solución. Encontrar cuáles son esas cosas que sí podemos hacer durante la menstruación, no solamente las restricciones. Y lo mismo en todos los territorios, es la noción del cuerpo y la forma en la que tú vives tu cuerpo tiene todo que ver con el contexto en el que tú estás. Por lo tanto, la educación menstrual también tiene que tener en cuenta ese intercambio de saberes, esas cosmovisiones y cómo el clima, la alimentación, las estructuras familiares afectan también e intervienen de manera directa en esas vivencias menstruales. Pues ha sido un placer, Isis Tíjaro, o Tijaro, como tradicionalmente es su apellido, tenerla aquí con nosotros, porque es un tema del que hay que hablar, es un tema que hay que poner, insisto, en la conversación nacional y que evidentemente necesita unas políticas públicas muy fuertes y robustas para que las mujeres podamos entender que no es una enfermedad, que hace parte de la vida y que es normal. Así es. Pues muchísimas gracias a ustedes también por estar con nosotros, por habernos atendido y conectado con estos temas que también le suman a la construcción del país. Soy Patricia Pardo y esto es Entrevistas. Hasta pronto.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.